En el Arcón de esta semana volvemos a insistir en uno de los personajes que más peso ha tenido y tiene en el ámbito cultural e intelectual de la región. Con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca en el centenario de su destierro, volvemos a entrar en su casa, en su obra, en su ciudad y en el territorio donde nos dejó su firma. Porque don Miguel de Unamuno pasó la mitad de su vida vinculado a Salamanca y desde la ciudad del Tormes recorrió prácticamente el escenario que hoy conocemos como Castilla y León. Ningún intelectual español ha contribuido tanto con sus viajes y sus textos a dar a conocer el patrimonio natural y artístico de infinidad de comarcas, poblaciones y lugares. Unamuno acuñó frases que ya son parte del arcano sentimental, literario y cultural de España. Su concepto de la intrahistoria es una constante en la cultura rural. Sus nívolas son un simpático juego de palabras que responde a una impresionante obra literaria repleta de teatro, poesía, ensayos, crónicas viajeras y centenares de libros y artículos en los que don Miguel de Unamuno nos dejó sus impresiones y su manera de entender la vida, además de sus compromisos políticos. Hoy, aprovechando que Amenábar firmó en Salamanca, que la universidad le concede al viejo rector el honoris causa y que la ciudad del Tormes incluye una ruta unamuniana, volvemos a reivindicar el Unamuno caminante, el viajero incansable que fue dejando frases imborrables que hoy recuerdan y citan en multitud de localidades, municipios y lugares de toda la región. Ya decía él mismo que uno de sus mayores placeres fue recorrer ciudades, villas, villorrios, lugarejos y aldeas. Comienza el programa y lo hace en el corazón de la ciudad, en la Plaza Mayor, frente al medallón que le recuerda. Ahora seguimos la mirada de don Miguel, el que fuera rector de la universidad y protagonista de un tiempo trágico de la historia de España. Ha dejado mucho más que una huella intelectual. También sus libros, sus muebles, sus lentes, su boina y su mecedora, que parece recordarnos aquel final triste del 31 de diciembre de 1936. Hemos quedado con Enrique Cavero y nos hacemos un hueco entre las riadas de estudiantes y de visitantes en los entornos de la catedral y en la propia universidad. Cavero es unamuniano donde los haya. Él nos contará lo que ha supuesto en el mundo académico el acontecimiento de ese nombramiento póstumo de honoris causa al Vasco Universal, al viejo rector de la Universidad de Salamanca. ¿Tú eres salmantino de qué barrio? Del barrio de los Comuneros. Oye, Salamanca, no sé, os marca Salamanca, no sé, por su historia, por su arquitectura, por la universidad, por, no sé, ¿marca o no marca? Sí, Salamanca tiene una identidad muy fuerte que nos influye a los que hemos nacido aquí, nos hemos formado aquí, pero que es una identidad que construye, que se acerca, es la identidad de Castilla y León, que muchas veces se habla sobre ella. En Salamanca encuentra un referente, un motor muy importante. La universidad tiene mucho peso. Es la universidad más longeva de habla española y una de las más antiguas del mundo, y por tanto
desde el 1218 sigue generando conocimiento y transfiriéndolo. Sí. Tú estudiaste en la Universidad de Salamanca. En la Facultad de Derecho. Llegaste a ser decano, ser profesor, pero antes de estudiar se hablaba de Unamuno en Salamanca, en casa, la gente. Sí. ¿Era un personaje que estaba ahí o no? Sí, Unamuno, a veces lo digo pues coloquialmente, es una especie de santo civil en nuestra ciudad. Es casi el santo patrón, sin ser santo naturalmente, sino el personaje civil que se toma como referencia y que además gana fuerza desde la recuperación de la democracia. Tan es así que todos los días 31 de diciembre, fecha en la que falleció, en 1936, se hace un acto ciudadano precioso en la estatua de Serrano que está allí junto a la casa donde murió, en la calle Bordadores. Tú has sido protagonista, ¿no? Este año he tenido el gran honor, que agradezco mucho, de haber hecho la ofrenda floral ese día. Y el acto emotivo del cementerio, que tampoco es... Es un acto que se viene promoviendo desde la Asociación de la Memoria Histórica, de la Memoria Democrática, y que se hace allí en su tumba, también para recordar la gran aportación que hizo a la democracia y a la defensa de la libertad durante su vida. Y hablando de la aportación de Unamuno, cuando hablamos de don Miguel de Unamuno en esta región, en lo que hoy configura el territorio de Castilla y León, es curioso. Pocos intelectuales, escritores, novelistas, profesores de universidad hicieron lo que él hizo, recorrer territorio, hacer una verdadera crónica de viaje, y no hay paisano nuestro que desde cualquiera de las provincias o de las comarcas no tenga una cita en el folleto de turismo o no recuerde que aquí estuvo Unamuno y Unamuno dijo, son alucinantes. Sí, él viene a Salamanca, obtiene aquí una cátedra. Yo creo que no llegaba muy seguro de realmente si iba a quedarse aquí o no y de cómo era Salamanca, Castilla y León, pero se enamora de la ciudad, se enamora de los paisajes castellanos y leoneses y ya decide quedarse aquí para siempre. Aquí acaba falleciendo en 1936, pero no se limita a estar en sus aulas, en su despacho, en la biblioteca, que también, porque era un gran estudioso, sino que es el prototipo del intelectual comprometido. Una figura tan importante a finales del siglo XIX, a principios del XX, para el progreso, para la democratización de España. Y no lo hace solo desde la investigación o desde la docencia, sino que lo hace conociendo de primera mano a muchas personas. Se encuentran las cartas en la Casa Museo Unamuno, que mantiene esas relaciones epistolares con mucha gente, y conociendo palmo a palmo el terreno, el territorio, los paisajes, las distintas posibilidades que ofrece la vida en la provincia de Salamanca, en Castilla y León, Enrique, en Portugal. Es un enamorado del ámbito agrario. Dirás que lo llevo en mi terreno, pero todavía no hay, no sé, un mapa desde un punto de vista turístico, cultural, que nos sitúe a Unamuno en la geografía. No hay una ruta unamuniana y casualmente la tiene Delibes, casualmente se habla de otros. Y hay argumentos más que suficientes. Sin duda. Hay distintas rutas en zonas muy concretas, pero ha habido que esperar a este año incluso para que se haya aprobado, que por cierto ha quedado muy bien, una ruta unamuniana en Salamanca. Perfecto. Porque parecía que todo el mundo la conocía, pero luego no es así. Y se acaba de presentar Francisco Blanco Prieto, que es el presidente de honor de la Asociación de Amigos de Unamuno, con el Ayuntamiento, han generado un buen documento, pero es muy reciente, se presentó el 31 de diciembre de 2023. Sería, creo que un magnífico proyecto hacer una ruta unamuniana más amplia por Castilla y León, con vínculos también con Portugal, porque precisamente, como antes decías, fue un viajero, fue un paseante incansable y conocía al detalle el territorio, curioso, y hay textos suyos. Vamos a Laejos y nos dicen, mira, aquí se sentaba Laejos y miraba esta parte del artesonado. Pasamos a los Arribes en Hinojosa y nos dicen, en esa parte había una finca del Junqueiro que era amigo de Unamuno. En cualquier parte, el nacimiento del Duero, las murallas de Ávila, la ciudad de León, siempre hay un toque, la alberca, siempre hay una frase de Unamuno que la pida y que deja ahí. Sí, sí, porque era un gran poeta. Me parece que desde el punto de vista literario, más allá del pensamiento, del ser un intelectual comprometido, como decía,
lo que él era realmente era un poeta, y eso se nota mucho a la hora de ver los paisajes, de describirlos, de transformarlos en un texto literario. Lo hace magníficamente. Él incluso dudaba de ser novelista, inventó esa palabra, decía: yo escribo nivolas, ¿no? Nivola. Y él fue un gran ensayista también, pero su vocación y su gran talento de poeta quizá nos queda por descubrirlo mucho más, y lo podemos descubrir a través de nuestros paisajes. Enrique, todos nos sorprendimos cuando en titulares aparecía que don Miguel de Unamuno obtiene el honoris causa en la Universidad de Salamanca. No es muy habitual que alguien que perteneció a esa sede universitaria obtenga un honoris causa. Es muy excepcional, fue una propuesta de la familia, de sus nietos, respaldada además por un grupo importante de hispanistas franceses, encabezados por el matrimonio Rabaté, y se hizo porque se cumplían 100 años, exactamente 100 años, del destierro de Miguel de Unamuno a Fuerteventura. Estuvo unos años fuera de Salamanca, hasta 1930, que pudo volver finalmente, y esa es la razón. Creo que fue una idea magnífica y un gran homenaje. ¿Hemos tocado techo o todavía quedan rincones en la región, entre los maestros, entre la formación, entre los estudiantes, para conocer personaje y una obra tan... Yo creo que queda mucho. El propio Amenábar lo decía. Él conocía a Unamuno como estudiante de bachillerato, como novelista fundamentalmente, de la generación del 98, pero es tan rica la personalidad, su gran aportación a la historia de España, a la historia del mundo iberoamericano, que hay que seguir avanzando. La Asociación de Amigos de Unamuno, esta casa museo, están haciendo muchísimo por conseguir esa divulgación, no solo en Salamanca, sino en toda Castilla y León. Y además es muy interesante leer a Miguel de Unamuno ahora, con todas las reivindicaciones agrarias, porque él fue un gran defensor de la reforma agraria ya a principios del siglo XX. Este personaje ha conseguido, lo voy a decir mal y por lo tanto voy a evitar la palabra, unamunizar. Ha conseguido unamunizarnos a muchos. Hay un sentido unamuniano, hay un estilo, hay una... Sí, que no significa que se esté de acuerdo con todo lo que él dijo o hizo, pero sí con una forma de afrontar la vida. Me parece que como intelectual nos dio una serie de aspectos de metodología, de vida cotidiana, para siempre defender la verdad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, y no dejar que algunas personas con excusas o argumentos falsos nos roben la libertad y la democracia. La Casa Museo de Unamuno en Salamanca conserva el aire unamuniano. Sí, los objetos, los muebles, los libros nos trasladan fielmente al recuerdo del intelectual. Jorge lleva años observando los rostros de fascinación, respeto y admiración de los visitantes cuando en la calle de Libreros atraviesan el umbral de la Casa Museo de Unamuno. Sí, todos los que trabajamos aquí, sobre todo mis compañeros que llevan muchos más años que yo en la casa, sí, se pueden considerar familia de Unamuno. Yo realmente me considero, así lo siento, amigo de Miguel de Unamuno. El perfil del visitante, afortunadamente, tenemos de todo. Tenemos gente que conoce Unamuno, que son estudiosos de Unamuno, que ya conocen la vida, la obra, avatares de Unamuno, facetas. Luego tenemos otro tipo de visitante que no conoce a Unamuno, pero les llama la curiosidad, el interés, y vienen a ver la casa. Y sobre todo a partir de la película de Amenábar, el perfil de visitante, manteniendo el que teníamos, ha aumentado sobre todo de gente muy joven. Gente joven que ha visto la película, que ha oído cosas de Unamuno y que se interesa por la casa, por él, por el personaje, y vienen a visitar la casa. Y bueno, en esa labor estamos. Es verdad que a medida que ha ido pasando el tiempo, el volumen ha ido aumentando y sobre todo entendemos que la película de Amenábar ayudó, y mucho, a colocar la imagen de Unamuno en la pantalla, pero sobre todo, así yo lo quiero creer, que la labor que hacemos desde la Casa Museo. La Casa Museo de Miguel de Unamuno sorprende al visitante por la visita que hacemos, por la información que damos, pero sobre todo porque no deja de ser el lugar
donde además de la obra de los objetos personales está el alma de Unamuno. En estas estancias está el alma. Mucha gente cuando viene a investigar a la casa, al centro de investigación, nos hace un comentario de que en este lugar no solo está la obra, sino que además está la vida de Unamuno. Estás en el lugar donde Unamuno estuvo sentado escribiendo, donde dormía, donde escribía con su atril, donde comía con parte de la biblioteca personal. El alma de Unamuno está en la casa y es una de las cosas que más sorprende al visitante. Hemos quedado con Luis García Jambrina, profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Salamanca, es doctor en Filología Hispánica y está vinculado al cine. Y ante todo, es un escritor unamuniano convencido y autor de numerosos libros, entre ellos su último trabajo, su última nivola, El primer caso de Unamuno, una obra que se inspira en un suceso acaecido en la localidad de Boada y en el que se ve involucrado don Miguel de Unamuno, ya para entonces preocupado por la situación de la agricultura y la ganadería y el medio rural en este país. Nos dirigimos a un lugar emblemático, el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, escenario de uno de los discursos más significativos de Unamuno y el solar de la anécdota con Millán Astray, el mismo lugar en el que recientemente se hizo entrega del honoris causa póstumo a don Miguel. Luis, ¿tú eres más zamorano o más salmantino? Mitad y mitad. Del Reino de León, dirían algunos. Mitad y mitad también. Hoy un placer saludarte de nuevo. ¿Y qué tiene este lugar? ¿Qué tiene este...? Bueno, este es un lugar histórico para empezar, pero un lugar que yo creo que está lleno de energía y donde se visualiza un poco la figura de Unamuno. Está ligado a él, primero porque aquí tuvo lugar el famoso incidente del 12 de octubre de 1936, donde se enfrentó a Millán Astray y en última instancia a los sublevados y a Franco, y yo creo que eso es lo que desencadenó el proceso que terminó en su muerte, en su posible o presunto asesinato. Y luego, recientemente, pues aquí se ha celebrado el acto de investidura como doctor honoris causa a título póstumo de Unamuno. Por lo tanto, un acto simbólico muy importante que nos habla, pues eso, de la actualidad y de la vigencia de Unamuno. Y con ese, no es muy habitual que un profesor o alguien vinculado a una universidad reciba el honoris causa. En este caso era de justicia. Era de justicia, era obligado, y yo creo que es un acto, bueno, que tenía que haberse producido ya hace tiempo. Es una especie también de desagravio, ¿no? Para cómo se ha tratado la figura de Unamuno en determinados momentos, ¿no? Y tiene mucha importancia. Hay que tener en cuenta que la figura de Unamuno es inseparable de la Universidad de Salamanca. No puedes hablar de él sin evocar la universidad y al revés. Y luego de la ciudad en sí, de modo que eso hay que visualizarlo. Ahí fuera hay un Vítor en recuerdo de ese día. Está el aula Unamuno, está el campus Unamuno. Yo creo que era importante, ¿no?, que todo culminara con ese acto. Dicen los orientales cuando llegan a España que se imaginaban que todos eran toreros y tocaban la guitarra. Yo siempre he tenido la cosilla de que todos los de la Universidad de Salamanca, los escritores de Salamanca, eres unamunianos. Yo sí. Pero no todos. No, me temo que no. Me temo que también los escritores son muy injustos con Unamuno. Yo no veo a ninguno que reconozca el magisterio de Unamuno, la importancia, y para mí sí que lo es, literariamente, éticamente, políticamente. Para mí es el gran referente. Y es lo que intento un poco yo trasladar en mis libros, ¿no? El primer caso de Unamuno, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Qué te dicen los lectores
en redes sociales? Pues muchos... Porque ahora recibís la respuesta rápida a los Sí, escritores. inmediata. Pero también se sigue utilizando el correo electrónico y sobre todo el boca a boca. Y te paran por la calle y te lo dicen. Pues me hablan de que los he reconciliado con Unamuno, que a lo mejor tenían ciertos prejuicios o que lo odiaban porque en clase les obligaban a leer San Manuel Bueno Mártir o Niebla, y que ahora habían redescubierto a Unamuno, un Unamuno más humano, un Unamuno muy comprometido políticamente. Ahora somos huérfanos de ese tipo de intelectuales, no los tenemos, y entonces la respuesta está siendo inmensa, pero en todas partes, no solo en Castilla y León. Vivimos buenos tiempos. La peli de Amenábar nos dio una dimensión unamuniana extraordinaria. Acercó a muchos a la figura de Unamuno. Esa película es muy importante en ese sentido. Puso a Unamuno encima de la mesa, lo hizo un personaje cercano, cotidiano. Es una lástima que la película no entrara un poco más en profundidad, pero no se puede hacer todo. Pero sí dio un primer paso para todo lo que ha venido después. Y eso en la Casa Museo se nota, porque ha ido creciendo mucho el número de visitantes. El cine, bueno, tú estás muy vinculado al cine, tienes muchos trabajos y muchos estudios sobre la figura de Unamuno y el cine en general. ¿Niebla se merecería una película? Como Los 5 horas con Mario. Desde luego se merecería una Sería película difícil, de gran presupuesto, pero te voy a contar una cosa. Hay una película norteamericana que se titula Tan extraño como la ficción, con Dustin Hoffman, etcétera, y bueno, puede ser el argumento. Y parece una adaptación de Niebla, de verdad. Y yo estoy seguro que conocían Niebla por lo menos de oídas. Todo lo que nos cuenta Unamuno es válido. Sí. Llega al común, llega el universitario salmantino, aparte de la peli, del último acontecimiento académico, ¿está impregnado de Unamuno o no? Yo creo que sí. Bueno, está en las redes sociales, donde menos se lo espera, ahí está. Lo están citando continuamente y eso es muy importante. Yo creo que si se hace un índice de citas, él sería de los que están más presentes. Claro, es que es una persona, sobre todo, un intelectual muy humano, al que nada le era ajeno, que se ocupó de todo y además que tuvo la valentía, que esto es lo más importante, de decir siempre la verdad, de decir siempre lo que pensaba. Y eso ahora no es lo habitual, entre otras cosas porque ya el concepto de verdad está totalmente desprestigiado. Pero él se jugó la vida, se jugó la carrera, se lo jugó todo por decir la verdad. Y eso es lo que hace que cale y que... Lo que pasa es que tenemos que esforzarnos para conocerlo un poco más y para tenerlo más presente, porque hoy día nos puede ser útil. Y algún día lo contaremos con más detenimiento, porque la historia, desde el punto de vista periodístico y humano, es genial. ¿Qué pasó en Boada? Pues en Boada pasó que el gobierno autorizó la venta de los bienes comunales y la gente se quedó sin ningún recurso. No podían ni siquiera trabajar de jornaleros. Había un proceso de concentración de la propiedad en muy pocas manos y además para convertirlo en dehesas para la ganadería. ¿En qué época estamos hablando? 1905. ¿Y qué pasó? Pues que como no tenían trabajo, el pueblo entero mandó una carta al presidente de Argentina diciéndole que tenían intención de emigrar a Argentina y que por favor que les ayudara con los pasajes. Esa carta se filtró a la prensa de Argentina y Ramiro de Maeztu leyó el artículo, leyó la carta, se indignó y sacó un artículo diciendo que los boadenses eran antipatriotas y cobardes. Unamuno lee ese artículo, se va a Boada, a hablar con la gente. ¿Hay una placa en Boada que recuerde la visita de Unamuno? Pues creo que no. Vale. Sí lo de la inmigración. Ahí lo dejamos. Pero bueno, sí han hecho cosas, sí le han hecho homenajes, hay una publicación, pero habría que ahondar todavía. ¿Y al final más. se fueron? No se fueron porque Unamuno sacó un artículo en respuesta a Maeztu y eso se convirtió en una cuestión nacional. El gobierno mandó una delegación a ver qué pasaba en Boada y ahí, bueno, trataron un poco de arreglar el asunto, al final les devolvieron algunas tierras, hicieron unas campañas para que tuvieran trabajo, etcétera, y al final se quedaron. Pero claro, el pueblo fue perdiendo población y ahora estamos en ¿Lo cuentas en tu último libro? Yo cuento en mi libro parte del caso Boada, como llamo yo. Yo lo mezclo con otro caso que ocurrió en Matilla de los Caños, que allí mataron al capataz del terrateniente propietario de todo el pueblo y todas las tierras. Mezclo los dos casos en uno y luego a partir de ahí, bueno, viene ya la invención porque es una novela policíaca.
Unamuno tiene ya su ruta en la ciudad, era inevitable. Tiene su ruta. La ciudad está impregnada de Unamuno. Llegas a la Plaza Mayor, ahí está la placa, vas a la casa donde murió, hay una estatua, en fin, la calle Libreros era su calle, la casa rectoral, la casa Museo Unamuno es fascinante, está muy bien museizada y todo el mundo se puede hacer una idea de quién era Unamuno. Está la Facultad de Filología, hay un busto, allí dio clase, allí se jubiló, en fin, que la ciudad sin Unamuno no estaría menos en el mapa. Es un placer y gracias, Luis. El placer ha sido mío, encantado. Posiblemente sea uno de los rasgos más reconfortantes para los estudiosos seguidores de la órbita unamuniana. El conocer a su familia, a sus descendientes. Nos espera su nieto Pablo de Unamuno, también ligado a la universidad de la que fue rector su abuelo. Y Pablo formó parte del claustro como catedrático de dermatología. En esta ocasión, todavía le embarga la emoción, porque fue el padrino del acto solemne y quien pronunció la laudatio de este acontecimiento. Hombre, decir que la familia de Unamuno está de moda en Salamanca es ridículo, pero lo que sí que es cierto que en los últimos tiempos ha habido un protagonismo espectacular, ¿no? Pero no de la familia, sino del abuelo Miguel de Unamuno. Oye, por cierto, en esa casa fue en la que murió y vivió tu abuelo. Sí, aquí vivió desde 1914 hasta 1936 cuando murió, excepto, claro está, los 6 años de destierro y exilio. Sí. Pero lo demás, desde el 14 hasta el 36. Pero vivió en más casas. Sí, aquí en Salamanca, por ejemplo, de 1900 a 1914 vivió en la casa rectoral de la universidad, donde hoy está la Casa Museo. Sí. Y anteriormente había vivido en varias casas en Salamanca, pues una que está cerca de la Avenida Mirat, otra aquí muy cerquita del Campo San Francisco, otra muy cerquita de la universidad, vivió en varias casas. ¿Tú te acuerdas, Pablo, del día que se inauguró la estatua? Sí, fue en 1964 porque era, yo creo que con motivo del centenario de su nacimiento, creo que esa fue la ¿Estaba fecha. el escultor también? Yo creo que estaba el escultor Pablo Serrano aquí, aquel día no lo recuerdo bien, pero sí recuerdo estar aquí en la inauguración de aquel acto. Tú eres consciente que despiertas una envidia de muchos, entre los que me puedo encontrar, por tener tan cerca toda la obra y al personaje que sea de tu familia. Además, tú eres de los miembros de la familia que sigues vinculado estrechamente a la Casa Museo y a la actividad. Sí, pero simplemente porque soy actualmente el único nieto que vive en Salamanca. Había otra nieta que vivía aquí, murió ya hace años, Carmina, pero ahora soy el único nieto, o sea que estoy muy vinculado. Pero hay bisnietos también en Salamanca que también están vinculados. Y estamos vinculados porque nos agrada lo que hace la Casa Museo, colaboramos con ella todo lo que podemos y lo que sabemos, que no siempre sabemos hacerlo todo, o sea que estamos por esa vinculación. Con Ana Chaguaceda nos llevamos muy bien, que es la directora. Y bueno, dicen que Ana Chaguaceda ya la habéis admitido como un miembro más de la familia, a la directora del museo. Efectivamente. Su implicación personal. La consideramos como una más de la familia. De hecho, cuando hay un homenaje, ella siempre se sienta con la familia. Oye, el acontecimiento del nombramiento de doctor honoris causa, donde tú ejerciste de padrino y además en tu universidad, fue impresionante. Sí, fue un acto realmente que la universidad lo ha organizado muy bien, lo ha ejecutado muy bien y creo que ha salido muy bien. Yo efectivamente fui padrino y tenía muchísimo pudor estar contando la vida y la obra de milagros de mi abuelo en aquel acto tan solemne y tenía mucho pudor, pero yo creo que salí adelante con él.
¿Se ha hecho justicia a la figura de Yo diría Unamuno que sí, en porque muchas Salamanca? veces la gente dice, pero no se ha hecho todavía justicia. Yo creo que se ha hecho justicia. En el 2012 fue el año Miguel de Unamuno en Salamanca, que fue organizado por el ayuntamiento. Ya se hizo bastante justicia. Ahora con este doctor honoris causa. Y diariamente, semanalmente, aquí hay acontecimientos, homenajes, reuniones en relación con Miguel de Unamuno, que yo creo que se está haciendo justicia día a día. Parece que nos sigue no sé, el carácter de tu abuelo, el de los contrastes. La última vez que nos vimos hacía un frío gélido, estaba nublado, estábamos en Sanabria, en el lago, hablando sí. de tu abuelo, y hoy con un sol espléndido en Hoy Salamanca. asados de calor y aquel día helados de frío y con niebla. Fue muy bonito aquel paseo por el lago de Sanabria. Ya lo creo. Y además, San Martín. qué bien que la hostelería al menos sea un guiño, a niebla, supongo. Niebla, sí. Supongo que tendrá que ver con... Hombre, sí, claro, eso no estaba de casualidad, ese título está puesto de casualidad, que, lógicamente está buscado con la nibola de mi abuelo, claro. La nibola. Sí. Oye, lo de Amenábar fue un puntazo. Fue un puntazo, sí. Trascendió al común, a la sociedad, rompió las fronteras y nos hizo recordar Unamuno con la versión de Amenábar. Sí, yo creo que sí, que fue una película que estuvo muy bien hecha por Amenábar. Yo creo que ha establecido una fecha a partir de la película de Amenábar. Todo el mundo conoce mucho más a Unamuno, sí. Tampoco estuvo mal y fue muy agradable la película de Menchone, la isla del viento. Sí, sí. Fue muy agradable, es otra cosa distinta totalmente, pero ambas películas dieron el espaldarazo a Unamuno. No dejaría de ser periodista si no te hago la pregunta. Ante las dudas que se surgen de las hipótesis de la muerte de tu abuelo... Bueno, yo no me quiero explayar en ello, porque no estoy seguro. Nos harían falta más factores realmente que se puedan confirmar más y es difícil asegurar que fue asesinado de una forma u otra. Lo que sí es cierto es que con su fallecimiento el día 31 y el desfile al cementerio fue todo demasiado rápido, demasiado cogido por los falangistas y fue todo extraño. Sí. Pero que fuera asesinado, pues no me quiero explayar en ello. Ya sé que se han hecho en numerosas ocasiones jornadas, simposios, seminarios dedicados a la obra de Unamuno, pero igual ahora sería el mejor momento para un congreso internacional. Hace mucho ya bueno, se hacían unas jornadas unamunianas que no Tenían recuerdo mucha si eran cada repercusión. 2, 3 o 4 años, no recuerdo la frecuencia, pero eran jornadas unamunianas internacionales. Venían gente de todas partes. Hace mucho que no se hacen. Yo he oído decir a la directora de la Casa Museo, Ana Chaguaceda, que creo que están pensando la posibilidad de volver a hacer alguna jornada. Sí, era un momento ideal. Sí. Muy bien. Bueno, tú tienes un sentido unamuniano de la vida, está claro. Bueno, sí. ¿O se ha trascendido a las otras generaciones el pensamiento de Unamuno, la visión? No con la claridad que tenía él, ni mucho menos, pero supongo que algo así nos ha quedado. Muy bien, pues Pablo, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Vernos de nuevo, gracias. y con sol. Y con sol, muchas gracias a vosotros. Damos un salto en la geografía y recurrimos al archivo del Arcón para compartir con vosotros un contenido unamuniano vinculado a la comarca zamorana de Sanabria, la que fuera fuente de inspiración de San Manuel Bueno y Mártir y una de las obras literarias más conocidas entre los estudiantes de literatura. Entonces, en aquel programa, la directora de la Casa Museo, Ana Chaguaceda, nos hablaba de esos 8 días que llevaron al lago de Sanabria a la literatura y al imborrable recuerdo de don Miguel de Unamuno en los alrededores. ¿Alguna noche de San Juan, al atardecer o al anochecer, has oído campanas en el lago? No las he oído, pero puede ser que algún día las escuche.
¿Cuándo se cruza Unamuno en tu vida? Profesionalmente, en el año 89, que me incorporo a la Casa Museo Unamuno, que depende de la Universidad de Salamanca. Es la primera vez que tomo contacto realmente serio con Miguel de Unamuno, antes pues como lectora, ¿no?, del instituto, leyendo Samuel Bueno y Mártir precisamente, y durante la carrera pues leyendo Niebla, pero profesionalmente me meto en la vida de Miguel de Unamuno en el año 89. Como sanabresa serás más de San Manuel que de Niebla. Claro, por supuesto, soy de San Manuel, y además San Manuel sigue formando parte de mi vida profesional, porque como es un libro de lectura obligatorio alternativamente o todos los años obligatorio en institutos, pues trabajamos mucho con los colegios y con los institutos. Tenemos unos talleres de lectura maravillosos, por ejemplo con los Escolapios de Salamanca, los hemos tenido hace poco. Ellos trabajan con su profesora de literatura el texto, luego vienen a la casa, ahí les hacemos una visita especial, les enseñamos la documentación que tenemos sobre San Manuel, y te quedaría sorprendido las reflexiones que chicos de bachillerato hacen sobre lo que les impacta la obra de San Manuel Bueno y Mártir. Hay un vínculo geográfico con Sanabria, con el agua de Sanabria, con el lugar, con la fuente de inspiración de San Manuel Bueno y Mártir en la Casa Museo. El que visita la Casa Museo, el literato, el profesor, el estudiante, sabe que todo se fragua aquí, que todo empieza 5 días de un verano de 1900. No todo el mundo, pero siempre lo decimos, porque verás, tenemos expuesto el manuscrito de San Manuel Bueno Mártir, lo enseñamos, la copia, y además tenemos un maravilloso lago de Sanabria que le regala a Miguel de Unamuno el pintor también zamorano gallego Marquina. Entonces, bueno, yo siempre intento desviar la atención al origen sanabrés, ¿no?, al entorno que encontró Miguel de Unamuno cuando escribe aquí San Manuel Bueno y Mártir. Y sí, siempre tenemos un guiño allí. ¿Cómo es esa historia de esos 5 días que pasa Miguel de Unamuno y su amigo Honorino, que es el que le llama para que venga y que vea cómo...? Es curioso, Honorino Requejo, que es todo un personaje, ¿no?, aquí en la zona, hizo muchísimo por Sanabria, era dueño de Bouzas, heredado de su padre, en aquellos momentos además es un hombre de los que más luchó porque el lago de Sanabria fuera del pueblo y no de la marquesa de Villachica. Bueno, pues él contacta con Miguel de Unamuno, como dice Luis Mariano Esteban, que es un profesor que ha estado por aquí varias veces, con un doble motivo. Por un lado, tú imagínate a un Miguel de Unamuno con la fuerza esta de Unamuno, pero ya un hombre cansado, con 69 años, que viene de un trajín tremendo del destierro en Fuerteventura, del exilio en París y en Hendaya, y que no ha hecho más que moverse dando mítines y conferencias. Es un hombre que va a ascender a lo más alto, ¿no?, con la República, y es un hombre cansado. Con lo cual, descansar en Bouzas le viene muy bien. Viene con su amigo Agustín del Cañizo, que es un amigo médico con el que hacía todos los viajes, pero también Honorino Requejo le trae por algo, le trae porque Unamuno en aquellos momentos ya es un intelectual consagrado. Sabes que se dice que Miguel de Unamuno es el primer intelectual en sentido moderno, porque es un hombre que no solo escribe, sino que también actúa. Y esa actuación yo creo que es lo que le llama la atención a Honorino, y por eso le invita, para que se empape del ambiente social, del entorno, le ayude a luchar contra esa sensación tan terriblemente tan dura que se vivía en Sanabria entonces. Creo recordar que es él, en el prólogo, quizás fuera Ortega y Gasset, pero creo que fue Unamuno quien llegó a comparar a la Sanabria de entonces con las Urdes de entonces. La situación era durísima. Y entonces yo me imagino perfectamente, ¿no?, a Unamuno en Bouzas, viendo el monasterio, viendo el lago. Volvemos a las calles de Salamanca. Nos espera Paula. Son muchos los investigadores que siguen la pista de la obra unamuniana. Elegimos a una joven investigadora que actualmente cursa el doctorando en la Universidad de Salamanca y cuya tesis se centra en el mito quijotesco de las novelas de Unamuno. Casualmente, ella descubrió un texto inédito entre el caudal epistolar bibliográfico de los fondos de la Casa Museo. ¿Recuerdas la primera vez que llegas a Salamanca? ¿Cómo viniste? ¿En coche? ¿Andando haciendo el Camino de Santiago? ¿En tren? Sí, lo recuerdo porque me pareció impresionante. El primer lugar que conocí de España fue Salamanca. Madrid solo pisé el aeropuerto y llegué de Madrid en bus, bueno, de Argentina en avión, obviamente,
Y cuando llegué a Salamanca me quedé impresionada porque pisé el centro histórico y no lo podía creer. Una ciudad casi medieval, la Piedra Dorada, me quedé impresionada. ¿Todo eran catedrales? Todo me parecían catedrales, no la encontraba en un momento de la catedral, la verdad que sí. ¿Cuándo decides en tu país y en la universidad en la que estabas hacer un doctorado sobre la figura de Unamuno y además vinculada a Cervantes, al Quijote? Bueno, en realidad primero decidí venir a hacer un máster. No estaba interesada en el Quijote en un principio, sino que quería investigar un poco la relación de Unamuno con el cine. Y vine en 2017 a hacer ese máster y pensaba quedarme 10 meses. Y me pasó que, bueno, me enamoré de la ciudad, me atrapó un poco Salamanca. ¿Viste todas las películas? Vi las adaptaciones de las novelas de Unamuno, estaba trabajando con adaptaciones. Pero un día antes de volver a Argentina salí de mi casa, era mayo de 2018, y me encontré en el centro de la ciudad con el rodaje de una película y digo, ¿qué es esto? Bueno, un vecino me contó que estaba Alejandro Amenábar grabando una película sobre la vida de Unamuno y yo dije, esto no puede ser, lo tomé como una señal, dije, me tengo que quedar en Salamanca, estoy estudiando Unamuno y el cine y justo se está rodando una película sobre esto y decidí quedarme. Bueno, me quedé, me inscribí en el doctorado, pero cambié Unamuno y el cine por Unamuno y el Quijote, o el mito quijotesco. ¿Cuándo terminarás, más o menos? Espero terminar este año el doctorado, pero creo que inconscientemente no quiero terminarlo, porque la verdad que venir a trabajar, a investigar a la Casa Museo Unamuno es un gusto, es un sueño, venir todos los días con la gente, con los trabajadores de acá, que son todos muy amables, somos una gran familia, dicen ellos. Y sí, pienso que no quiero terminarlo en el fondo. Vida de Don Quijote y Sancho es una magnífica réplica. El capítulo a capítulo va dando su opinión, va unamunizando todo el texto de cervantino y casi te da para toda la tesis doctoral, ¿o no? Bueno, hay que empezar con Vida de Don Quijote y Sancho, sin duda, para estudiar la relación de Unamuno con el Quijote. Es el primer texto. Sí que Unamuno hace un comentario de todo el Quijote, pero también creo que lo valioso es que saca cosas nuevas, saca lo humano de Alonso Quijano o del Quijote, ¿no? Esos gritos de voluntad, de yo sé quién quiero ser. Unamuno repara en eso, me parece, en ese libro, y no tanto en las aventuras o lo que vive el Quijote en el libro de Cervantes. Pero sí que después de Vida de Don Quijote y Sancho hay que ir a todas las otras novelas de Unamuno, que pienso que en todas está, de alguna manera, el Quijote o el mito quijotesco. ¿Quién está más, Sancho o está Alonso Quijano? Yo creo que está Alonso Quijano, Alonso el Bueno, pero en algún momento de la vida de Unamuno estuvo el Quijote, no Alonso Quijano, estuvo ese luchador. Hemos conocido muchos perfiles de la poliédrica e inmensa obra de don Miguel de Unamuno en este programa. Inabordable siempre todo, ¿no? Pero ¿con qué te quedarías? Al margen, vale, su vinculación con lo cervantino, pero ¿con qué te quedarías de él? ¿De las obras? Sí. Bueno, Has pasado por los guiones de cine. Sí, bueno, a ver, voy a pecar de poco original al decir que Niebla, pero bueno, pienso que Niebla es su mejor obra, sin duda. Siempre hay que leer Niebla. Yo la daba a los alumnos de bachillerato y la ESO y realmente se quedaban impactados, no podían creer que en 1914, bueno, o antes, porque se escribe antes, hubiera algo así, un personaje que se sale de la ficción y se encuentra con su autor y le pide explicaciones, y creo que Niebla es. Sin embargo... Aquí, sin embargo, San Manuel Bueno Mártir es una de las obras que más han pasado por los estudiantes y en la formación. Es cierto, y de hecho es la primera novela que yo leí de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, cuando era adolescente, me la recomendó mi hermano mayor. ¿Ya has ido a la obra de Sanabria? No he ido todavía, no he ido, lo tengo pendiente, es un pendiente que tengo. Tengo que estar el 24 para ver las campanas de Valverde. Exacto, tengo que estar ahí a ver si es cierto que se escuchan las campanas. Te lo prometo. Pero después, bueno, obviamente me llegué a Niebla y ahí ya mi corazón Unamuno lo tenía ganado. Pero también otras obras, por ejemplo, 3 novelas ejemplares y un prólogo, que no se da tanto en las escuelas. Los alumnos se fascinan porque en el prólogo Unamuno dice, bueno, la identidad está formada por distintas piezas, ¿no? Como un puzzle. Quién yo soy, quién quiero ser, que es el más importante para él, quién soy para los demás, es decir, la mirada del otro me forma también. Y eso para los adolescentes es espectacular porque ellos están en un momento de su vida donde la mirada del otro es muy importante. Entonces se generan debates muy ricos, muy enriquecedores,
Y uno no piensa que Unamuno, que escribió a principios del siglo, a los adolescentes les va a gustar, y sí, les gusta mucho. Y además es uno de los ejemplos de que Unamuno abarca la psicología, la filosofía, la política, la metafísica, todo. En este tiempo que vives en España, fundamentalmente en Salamanca, has asistido a un acontecimiento que nunca imaginamos, al menos hace unos años, ¿no? Ese nombramiento de doctor honoris causa, que fuera rector de esta misma universidad, años después, con motivo del centenario del destierro. No deja de ser curioso y todo un acontecimiento académico. ¿Lo has vivido? ¿Has estado...? Sí, he estado... Hay muchos investigadores que hoy están investigando sobre la obra y trabajando sobre la obra unamuniana. Sigue habiendo investigadores, siempre, sí, y somos muchos los que venimos a la Casa Museo a investigar, pero ese día del acto, fue hace poco, estuve presente, fue realmente muy emocionante, muy emotivo, los discursos que dieron sus nietos, estaba toda su familia, profesores, el rector dijo que fue un récord de los asistentes en un doctorado honoris causa, y valió la pena estar ahí para reivindicarlo, para reivindicar su figura. Yo reconozco que uno de los objetos de esta Casa Museo de Unamuno que más me impactó fue tocar con mis manos o parar el movimiento de la mecedora donde fallece aquel día de diciembre del 36. Bueno, la tengo detrás de mí, ¿no? Sí, exactamente. Lo primero que me impactó a mí cuando llegué creo que fue la parra que está en su balcón, a la que dedicó el famoso poema. Ver que las cosas siguen intactas acá en la casa donde él vivió cuando fue rector, sí que es parte de este sueño unamuniano que vivimos los investigadores. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Una vez más, os dejamos los deberes sobre el mapa, para que comprobéis que la huella de don Miguel de Unamuno, el autor de Niebla, de San Manuel Bueno y Mártir, y las andanzas y visiones españolas, entre otras, la vais a encontrar en muchos lugares, posiblemente no tan lejos de vuestra residencia habitual. Comprobadlo. Hasta la próxima semana.